Buenas tardes, jóvenes y señoritas, ¿me escuchan? Buenas tardes, Sí, doctora. Sí, doctora, se buenas escucha. tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a todos. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de las esquistosomiasis y las filariasis. Bueno, iniciamos con las esquistosomiasis. Estos son parásitos que vamos a encontrar en áreas tropicales, subtropicales y en lugares donde carecen de los servicios básicos. También es importante mencionar que los pacientes que se dedican a lo que son están en zonas agrícolas y a la pesca, ellos van a sufrir o en esos pacientes vamos a pensar en diagnosticar la esquistosomiasis. Entonces, la esquistosomiasis ha sido estudiada por Theodor Maximilian Villard, ¿no? Pueden buscar su biografía en qué ha aportado, ¿no? También se conoce a estos parásitos como en cuerpo con hendidura, ya que los machos tienen un canal que es ginecóforo, donde las hembras se van a atrincherar para poder reproducirse y estar ahí en ese canal ginecóforo hasta que inicie la oviposición, ¿no? Entonces, a la esquistosomiasis se considera una enfermedad parasitaria que va a ser ocasionada por un parásito platelminto, ¿no? Entonces, el esquistosoma es un gusano plano, ¿no? De la clase tremátodo, es plano pero sin segmento, es como una hojita, ¿no? Del género Schistosoma. Las especies de mayor importancia que nos va a producir la esquistosomiasis son la Manzoni, el Schistosoma haematobium y el Schistosoma japonicum, pero hay otras especies como el Mekongi y el Intercalaton, son también especies que nos puede ocasionar, pero con menor frecuencia, las esquistosomiasis. Estas parasitosis se van a presentar en más de 50 países, ¿no? Estos platelmintos son parásitos con sexo diferenciado. Quiere decir que existe un macho y una hembra. Pero doctora, usted dijo que los platelmintos son hermafroditas, pero en algún rato les decía también que no todos los platelmintos pueden ser hermafroditas. En este caso tenemos al esquistosoma que hace la diferencia, que puede ser de sexo diferenciado. Entonces, con mayor frecuencia nos va a producir daño el esquistosoma manzoni, ¿no? En primer lugar, esta tiene una vida media de 5 a 10 años aproximadamente. Entonces, estas esquistosomiasis, la esquistosomiasis manzónica o todas las esquistosomiasis tienen como huésped definitivo al ser humano, ¿no? Y como huésped intermediario a lo que es los caracoles de agua dulce del género Biofalaria, en este caso la especie glabrata, ¿no? Eso es lo más frecuente, pero también puede servir como huésped intermediario el caracol biofalario, la cofila o el estraminea, ¿no? Para el esquistosoma haematobium, ¿no? Va a ser como huésped intermediario, le sirve los caracoles del género Linus. Entonces ahí tenemos al esquistosoma manzoni. Esta va a medir alrededor el macho de 10 a 12 milímetros de longitud. La hembra mide de 12 a 16 milímetros también de longitud. No son parásitos hermafroditas, vale la redundancia, jóvenes y señoritas. Estas también presentan como ganchos o rostelos en el escólex, ¿no? Entonces, el cual les sirve para el mecanismo de fijación. Estas presentan también un tegumento que lo recubre al adulto, ¿no? Que está caracterizado ese tegumento por pequeños tubérculos, como ustedes pueden observar esos puntitos negros que se ven en la imagen. También estos parásitos, el macho tiene bordes laterales que están encurvados, como se puede observar, y forman el canal ginecóforo, como les adelantaba, donde acá las hembras se van a atrincherar, ¿no? En ese canal ginecóforo para poder realizar la copulación hasta que vayan a poner sus huevos. Una vez que ya están listos para oviponer, se salen de ese canal ginecóforo. El órgano masculino presente, es decir, el órgano masculino, o sea, se encuentra de 6 a 9 testículos, ¿no? En este esquistosoma manzoni. La morfología de los huevos van a ser alargados,
y de color transparente, ¿no? Que pueden medir de 114 hasta 180 por 45 a 73 micras, ¿no? Con un espolón lateral, ¿ya? Y cada huevo contiene a un miracidio, como a una larva, que sí se podría decir. Entonces, las características de cada especie. El Schistosoma hematobium, el masculino, tiene un tamaño de 10 a 15 milímetros. Como ya hemos mencionado, el Schistosoma manzoni es de 6 a 10 milímetros. El Schistosoma japonicum de 10 a 20 milímetros. La hembra, ¿no? Va a ser más grande, el Schistosoma japonicum con 26 milímetros. El manzoni de 7 a 15 milímetros y después está el Schistosoma hematobium que va a medir 20 milímetros. Hemos dicho que tienen una cantidad de testículos. Hemos dicho en el manzoni de 6 a 9 testículos y el hematobium de 4 a 5 testículos. Sin embargo, el Schistosoma japonicum tiene también 7 testículos, pero vamos a encontrar en la parte dorsal del parásito, ¿no? Del Schistosoma. También es importante mencionar que la posición del ovario depende, es decir, es distinto en cada especie. Por ejemplo, en el Schistosoma hematobium está cerca del medio del cuerpo, en el manzoni está en la mitad anterior del cuerpo y en el japonicum está en la parte posterior, pero en la parte media del cuerpo. Los huevos, por ejemplo, ya les había mencionado del manzoni, sin embargo, del hematobium mide de 112 a 180 por 40 hasta 70 micras y tiene la forma elíptica, ¿no? Después tenemos al manzoni, ¿no? Que es de forma oval, ¿no? O puede ser también elíptica. El Schistosoma japonicum es más pequeño y puede medir de 75 hasta 90 por 60 hasta 68 micras y esta puede ser redonda o puede ser ovalada. Y además que tiene una espina rudimentaria que ya no se nota casi. Entonces, como pueden observar, estos son los esquemas de los eschistosomas machos y hembras, ¿no? Del macho, como les había mencionado, el manzoni tiene sus testículos de 6 a 7 en la parte anterior y se puede evidenciar, ¿no? Sin embargo, el eschistosoma hembra, como les había dicho, tiene su ovario en la parte media, ¿no? Como se puede observar de estos parásitos. Entonces es importante hablar cómo yo me puedo transmitir la esquistosomiasis, ¿no? Hemos dicho que más está en áreas agrícolas y pesqueras. Entonces tenemos un paciente que se dedica a la pesca, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ingresar este parásito al cuerpo? Ingresa mediante la piel, ¿no? La vía de infección es por la piel. Va a ingresar por la piel y ¿no? Perfora la piel y este parásito secreta unas sustancias líticas que además al ingresar por la piel solo va a ingresar la cabeza y no así la cola, ¿no? Una vez que ingresa, el paciente tiene que andar descalzo, pero en el agua, no como en las urcinarias, tiene que andar en la tierra descalzo y le ingresa, ¿no? Sin embargo, de la esquistosomiasis, el paciente tiene que andar descalzo, pero en el agua, o tiene que nadar en el agua, o tiene que estar lavando en el agua, y de esa manera va a ingresar, ¿no? Al paciente. Pero en la forma, ¿en qué forma o cuál es la forma infectante de la esquistosomiasis? Es la forma cercaria, ¿no? La cercaria va a ingresar por la piel y esta cercaria va a ingresar por el tejido y va a atravesar los capilares linfáticos. Cuando ya llega a la circulación, ¿no? Cuando ya está llegando a los capilares mesentéricos, se convierte de cercaria en esquistosómula, ¿ya? Se va a convertir en la circulación sanguínea en esquistosómula. Una vez que estos esquistosomas pueden pasar por el pulmón, el corazón, y se va a ir hasta por la circulación, porque su hábitat es la sangre, no está en la sangre. Una semana después pueden madurar, ¿no? Una vez que ya copulan, pasa una semana y van a copular y después ya maduran los huevos, se van a ir a lo que es el intestino, colon descendente, etc. Entonces, estos van a ser eliminados junto con las deposiciones fecales, ¿no? Junto con las heces al agua, digamos, el paciente, digamos, para que me entiendan, o son estos alcantarillados son desembocados a los ríos, ¿no? Entonces, eso favorece, ¿ya?
tienen que estar en, como les había dicho, en áreas tropicales o subtropicales, entonces van a estar a una temperatura de 25 hasta 28 grados centígrados. Eso le favorece al esquistosoma. Entonces, una vez que ese huevo entre en contacto con el agua, va a pasar, una vez que entra en contacto con el agua, estos huevos se convierten dentro del agua, va a eclosionar y se convierte en, va a eliminar cada huevo, les había dicho, al miracidio, ¿no? Deja en libertad al miracidio, y este miracidio, les había hablado que es un ciliado, es una larva ciliada, como pueden observar, tiene varios pelitos pequeños, ¿no? Cilios, ¿ya? Y estos cilios, este miracidio, tiene un tiempo de 6 hasta 8 horas para poder encontrar al huésped intermediario, que les había dicho que es un caracol de agua dulce del género Biofalaria de la especie glabrata. Entonces, doctora, si no encuentra al huésped intermediario, que es el caracol, ¿qué es lo que pasa? Se muere, ¿no? El miracidio se muere y ahí se acaba el ciclo evolutivo del esquistosoma, ¿no? Entonces, para poder erradicar o para, si digamos, no quieren sufrir los pacientes de esta esquistosomiasis, tenemos que erradicar al huésped intermediario, porque si no hay huésped intermediario, no puede completar su ciclo evolutivo y no va a haber enfermedad o no va a haber la esquistosomiasis. Entonces, tiene ese tiempo de 6 a 8 horas. Una vez que le localiza, digamos, a las 4 horas, 3 horas, puede vivir en el agua. Entonces, localiza al huésped intermediario y se ingresa dentro del huésped intermediario y el caracol va a eliminar a este parásito al agua también, pero ya no sale en forma de miracidio, sino cambia a cercaria. Y esta cercaria está listo para infectar al hospedero, en este caso al ser humano, ¿ya? Va a infectar. Entonces, ahí cierra el ciclo. Entonces, el macho y la hembra acá están copulando, ¿no? Se ve dicho, dentro del canal se ve de más cerca, donde están acoplados. La hembra permanece en el canal ginecóforo, les había dicho, desde que produce la copulación hasta que comienza la oviposición. Entonces, para recordarles, cuando les pregunten cuál es la forma infestante de la esquistosomiasis, la cercaria, que va a ingresar por la piel, ¿no? ¿Quiénes más sufren o quiénes están con ese factor de riesgo de sufrir esta parasitosis? Los pacientes que se dedican a lo que, o viven en áreas agrícolas, y pacientes que se dedican a la pesca. Si viene así, un paciente orinando sangre o alguna alteración, tienen que pensar en la esquistosomiasis. El hábitat, les he dicho que es la sangre, y el hospedero intermediario es el caracol, más que todo para la Manzoni, el del género Biofalaria y de la especie glabrata, y para el Haematobium, el género Linus, ¿no? Entonces, la patología de la esquistosomiasis mucho depende de la etapa que se encuentre en el organismo. Tiene 3 fases, ¿no? La primera fase inicia con el ingreso del parásito, de la cercaria, ¿no? Que va a invadir los tejidos y nos puede producir lesiones dermáticas, ¿no? Es decir, lesiones a nivel de la piel, ¿no? A eso lo vamos a denominar como dermatitis, ¿no? Tienen que buscar definición de dermatitis, ¿no? Entonces, dermatitis, estos van pasando más adentro, van a ir pasando hasta encontrar la circulación sanguínea, van a ir estas cercarias, y en la circulación sanguínea se van a convertir en esquistosómulas que les había mencionado. Entonces, una vez que ya están en los tejidos, estos parásitos, algunos pueden morir y nos puede producir, ¿no? En los capilares sanguíneos, en el tejido tisular, produce daños, y los huevos pueden estar en los capilares sanguíneos o en las vísceras, ¿no? Cuando mueren producen más daño. Los parásitos vivos no causan reacción, ¿no? Porque incorporan antígeno del huésped para no ser rechazados. Sin embargo, cuando mueren estos parásitos, pueden causar trombosis y hasta embolismo, ¿no? Entonces, los huevos forman granulomas y a la larga van a producir trombosis, abscesos, hasta reacciones alérgicas que van a afectar más que todo a las vísceras, como el hígado, vaso, los pulmones y la vejiga, cuando hablamos de la hematobium, ¿no? Se puede ir al hígado, y cómo va a afectar al hígado. Va a producir una hiperplasia,
¿no? Aumento de los números de los hepatocitos, va a crecer grande el hígado, va a haber congestión, va a llegar a inflamarse, ¿no? Una inflamación granulomatosa. Si se va al vaso, se va a producir, entonces en el hígado, doctora, puede producir ictericia, los pacientes pueden manifestarse con ictericia, urticaria, ¿verdad? Cierto, ¿no? Van a manifestarse. Entonces también se va a ir al vaso y producir una hiperplasia, aumento de las células, congestión e hipertrofia. Y en casos graves se va a ir yendo, sigue a lo que son el colon, ¿no? En el colon va a producir una infiltración celular, ya, y hasta abscesos y ulceraciones. Entonces también se puede ir a los pulmones y producir lesiones de tipo parenquimatosa y granulomatosa, ¿no? Acá se va a volver el pulmón duro, ¿no? Como un cartón. El aparato urinario, se puede ir al aparato urinario cuando hablamos de la hematobium y va a producir formaciones de úlceras o papilomas. Acá se va a manifestar el paciente con un síndrome nefrótico. Van a buscar síndrome nefrótico y hay otro síndrome que es, se me ha olvidado, pero todas esas manifestaciones, ¿no? Se va a manifestar con un síndrome nefrótico. Y después de eso pasa lo que son la tercera fase, que es ya más grave, ya se estaba iniciando a volverse como cartón y acá en la tercera fase ya se vuelve como cartón los órganos blancos que les mencionaba, ¿no? Va a haber lesiones de tipo fibroso y hasta hay cicatrización, ¿no? Es decir, puedes reincidir, ¿no? Las fibrosis a nivel del hígado, va a haber hipertensión portal, cirrosis, va a haber que se llama fibrosis a nivel de los pulmones, ¿no? Entonces, cuando hay cirrosis, ya se vuelve el hígado como cartón. Entonces, las manifestaciones clínicas va a iniciar con lo que son las dermatitis de tipo pruriginoso, produce escozor, ¿no? Intenso. Como pueden observar en la imagen, estas van a ser lesiones hemorrágicas y puntiformes, puntitos rojos van a ver en la piel. Y la mayoría de las personas no pueden presentar signos ni síntomas, es decir, la esquistosomiasis es oligoasintomática, es decir, puede tener escaso síntoma o puede ser nula la sintomatología, ¿ya? Entonces, todo eso nosotros debemos observar. Por eso también, como es oligoasintomática, puede ir ocasionando daños severos a la larga, ¿no? Cuando se cronifica. Entonces, las manifestaciones clínicas de acuerdo a las especies. Por ejemplo, el esquistosoma manzoni tiene dos fases en la clínica, ¿no? Una aguda y la crónica. Esta aguda, por ejemplo, los pacientes van a referirnos que presentan escalofríos, alzas térmicas, tienen una debilidad generalizada y hasta deposiciones líquidas. No hacen caso y va aumentando y va a producir hepato y esplenomegalia. ¿Cómo se van a dar cuenta los pacientes? Ahorita ustedes se echan en decúbito dorsal y no tienen crecido el hígado, no es normal, ¿no? O sea, pueden palpar el borde costal en el hipocondrio derecho y no hay nada que vaya, no se palpa ninguna masa, ¿no? Entonces, estos pacientes, cuando nosotros hacemos examen físico, encontramos crecido lo que es el hígado, ¿no? Hay el hígado y el vaso, ¿no? Es decir, en este caso el esplenomegalia. Presenta también lo que son síntomas pulmonares, ¿no? En este caso el paciente va a presentar tos, ya les había dicho, la tos es un mecanismo de defensa. Entonces en la fase aguda se va a manifestar también lo que es la urticaria. Cuando no tratamos esta fase aguda, se va pasando a una fase crónica, cuando ya va a aparecer después de meses, ¿no? O más de un mes, ya decimos. Donde el paciente presenta dolor abdominal de tipo difuso, puede después ya localizarse, ¿no? Donde ya le va a doler. El paciente presenta anorexia, hay masas a nivel del colon, se puede palpar al examen físico. Como va a haber lo que son síntomas pulmonares, ¿no? En este caso, cuando ya es crónico, ya el paciente, aparte de que tiene tos, presenta lo que son las disneyas. ¿Qué son las disneyas? Hemos dicho que son la sensación de falta de aire. El paciente siente que no tiene aire, ¿no? Le falta oxígeno. Entonces, el paciente puede presentar también coloración azulada en las manos, ¿no? En todo lo que es una cianosis periférica, ¿no? En este caso es falta de aire más que todo
siente esa sensación de falta de aire porque hay una obstrucción a nivel pulmonar o es que hay alguna cicatrización, ¿no? Y cuando hablamos del esquistosoma, en este caso del hematobium, los pacientes llegan a presentar lo que son las hematurias. ¿Qué quiere decir la hematuria? ¿Qué entendemos por hematuria? El paciente nos va a decir que está orinando con sangre, ¿no? Un varón, digamos, que está orinando con sangre no es normal, ¿no? A menos de que haya tenido algún accidente automovilístico o ha tenido algún golpe, ¿no? Algún traumatismo. Entonces, en ese caso sí puede tener hematuria. Pero si no hay nada de eso y hay hematuria, tenemos que sospechar de esquistosomiasis y viene el paciente de área endémica, muy importante. Aparte de eso, hay alzas térmicas, se presenta lo que es el síndrome disentérico, hay compromisos hepáticos, ¿no? La elefantiasis se va a presentar en los genitales, es decir, aumento de volumen a nivel de los genitales, más que todo a nivel del escroto, ¿no? Las esquistosomiasis más van a sufrir los pacientes varones, ¿ya? No así las mujeres, porque ellos se exponen más, ellos, no hay muchas mujeres que se dedican a la pesca, ¿no? Entonces, o es que se bañan en los ríos, ¿no? Más los hombres se van a dar sus vacaciones, digamos, algo así, ¿ya? Entonces, se va a ver. Elefantiasis quiere decir aumento de volumen en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Se puede observar cálculos, papilomas a nivel renal. El esquistosoma japonicum, ¿no? ¿Cuál es su clínica? Si es producida por esta especie, la esquistosomiasis en estos pacientes van a presentar lo que es más que todo, vamos a encontrar al paciente en estado caquético, piel y hueso, ¿no? Puede presentar más que todo cirrosis hepática, no ha consumido alcohol, pero tiene cirrosis hepática, ¿no? Entonces hay que pensar en la esquistosomiasis. La hepatomegalia que les decía, que es producida por el esquistosoma manzoni, ¿no? Ahí tenemos la hepatomegalia, ¿ya? Con una circulación colateral. ¿Cuándo decimos que hay circulación colateral? Cuando el paciente en decúbito dorsal está echado y pueden ver las venas, ¿no? Encima. Entonces decimos circulación colateral. Porque está aumentado de tamaño el abdomen a expensas de la megalia que tiene el paciente. Nosotros lo palpamos y ahí sí está sobresaliendo el hígado, ¿no? En su fase aguda, eso es en la crónica, en la fase aguda hemos dicho que puede producir también la urticaria, ¿no? Y esa es la urticaria, esa es la imagen de la urticaria. Entonces, si ven así en los pacientes, van a decir urticaria, buscar la causa, será por alimentación, será por parásito, ¿no? Etcétera. Entonces hemos hablado del esquistosoma hematobium, produce elefantiasis a nivel genital, les decía, ¿no? Ahí está, pueden observar, hay acúmulo de líquidos. Ahora, no solo los pacientes que tienen esquistosomiasis pueden tener acúmulos de líquido en el escroto, ¿no? En la túnica. Entonces, hay que hacer diagnósticos diferenciales, pacientes que tienen varias parejas, ¿no? ¿Qué se dice en este caso? Son promiscuos, es decir, tienen varias parejas que tienen actividad sexual, pero no utilizan los métodos anticonceptivos de barrera, ¿no? Por eso es importante que utilicen métodos anticonceptivos de barrera, ya que les va a proteger de estas también parasitosis, ¿no? Entonces, en ese caso también se puede infectar. El paciente que es promiscuo viene, ¿no? El motivo de consulta que se le ha aumentado de volumen el escroto. Entonces nosotros hacemos el examen físico y podemos evidenciar que está aumentado de volumen y por tanto para confirmar si es algún tumor, si es sólido o líquido, solicitamos una ecografía y ahí podemos ver el acúmulo de líquidos y tenemos que tratar la causa. Pues, puede ser que este paciente esté sufriendo alguna enfermedad de transmisión sexual, ¿no? O esté sufriendo esquistosomiasis o ha tenido algún traumatismo, ¿no? Tal vez trabaja con algún aparato, ¿no? Que digamos, y puede dañarse. Hemos hablado del esquistosoma japonicum que les decía, ¿no? El japonicum más produce estados caquéticos, como les puedo presentar acá en la diapositiva. Estos son los pacientes caquéticos, en estados caquéticos, piel y hueso. Entonces, el japonicum produce ese estado caquético, pero tenemos que hacer diagnóstico diferencial en los pacientes. No todos los que son caquéticos están sufriendo esquistosomiasis también. Son pacientes que pueden estar cursando con el VIH-Sida o que tengan alguna patología oncológica, ¿ya?
Entonces, eso es muy importante, ¿no? Nos puede ayudar. Ahora ha aumentado lo que es el VIH-Sida en pacientes jóvenes, ¿no? 25 años están diagnosticados con VIH-Sida. También es importante recordarles, ¿no? De que el paciente, digamos, se expone a estar con una pareja desconocida, ¿no? Entonces, le dicen, ¿no? O tal vez conocen a la persona y dicen, esa persona tiene VIH, ¿no? Entonces el señor dice, ay, no me hago hacer examen, ¿no? Se hace hacer examen, pero a la semana o al mes, a los 2 meses, y sale negativo, porque el periodo ventana es 3 meses, ¿no? Entonces ustedes tienen que recomendar, si viene un paciente, doctor o doctorita, quiero hacer test del VIH-Sida, ¿no? Se hace con un consentimiento informado siempre el test, no se hace así nomás, ¿ya? Y entonces en este caso le dice cuánto tiempo se ha expuesto, ¿no? O hace cuánto tiempo ha tenido contacto, tal vez por sangre, puede ser por relaciones sexuales, ¿no? Por transfusión, no sé. Entonces, si les dice sí, en ese caso, si dice ya son 4 meses, ¿no? Entonces, ahí sí hacemos el test, ¿no? Pero si bien hace un mes he tenido contacto con una persona desconocida y me han dicho que tiene el VIH, pues en ese caso tienen que decir que espere 2 meses más y luego se realiza para poder descartar. Ya muy importante porque está en aumento en estos últimos días. El diagnóstico, ¿no? Vamos a diagnosticar esquistosoma, aparte de la clínica de lo que es la epidemiología, vamos a ir diagnosticando esta esquistosomiasis en estos casos, ¿no? Por ejemplo, si estoy sospechando de la especie Manzoni japonicum, voy a solicitar un coproparasitológico y donde yo voy a buscar a los huevos del Schistosoma japonicum no Manzoni, ¿no? Para eso nos sirve las tomas de muestra. Entonces, le voy a explicar cómo tiene que traer sus heces fecales, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos. En el Schistosoma haematobium tenemos que solicitar también no el coproparasitológico, porque se va a los riñones de esta especie y vamos a encontrar, hemos dicho, en la orina. Entonces vamos a solicitar una muestra de orina, ¿no? que tiene que traer el frasquito y nosotros vamos a buscar o el laboratorio, ¿no? Que va a llevar un entonces ustedes ponen diagnóstico presuntivo esquistosomiasis por el haematobium van a colocar, ¿no? Entonces la bioquímica o la laboratorista va a buscar a estos huevos del esquistosoma haematobium, ¿ya? Entonces les había dicho que producen, los pacientes vienen con es decir, con orinas con sangre, ¿no? O eso es el motivo de consulta. Se puede utilizar, aparte de estos métodos, como otro método directo, también es la métodos de concentración o técnicas de CAT-OCAT para hacer recuento de estos huevos de esquistosoma. O en su caso, digamos, si no está tan claro, hacemos lo que son o solicitamos exámenes de diagnóstico parasitológico indirecto, como la inmunofluorescencia, el ELISA, ¿no? Podemos solicitar también exámenes complementarios como la ecografía, ¿no? Si estoy pensando de la Manzoni o Japonicum, tiene que estar a nivel del hígado, ¿no? Y si estoy sospechando del haematobium, voy a solicitar una ecografía renal y de vías urinarias, así se anota, ¿no? Favor realizar ecografía, los rayas. Número 1 pones ecografía renal y vías urinarias, ¿no? También nos va a servir lo que es el hemograma, ¿no? El recuento de plaquetas. Vamos a ver, en este caso, cuando hablamos de estas parasitosis, van a estar disminuidas las plaquetas, ¿no? Menos de 100, 50 por estar, ¿no? Entonces, una vez que ya sabemos la clínica, la epidemiología, hemos diagnosticado esquistosomiasis, vamos a dar como tratamiento al praziquantel, ¿no? Para Manzoni y haematobium vamos a dar 50 miligramos kilogramo, una sola dosis. Para el esquistosoma japonicum vamos a dar 20 miligramos kilogramo cada 4 horas, ¿no? Vamos a repartir en 3 dosis. Otro método de elección, o sea, un diagnóstico de elección también es la oxamniquina, ¿no? Para el esquistosoma manzoni, que les había dicho que es muy frecuente, ¿ya? Entonces vamos a utilizar 15 miligramos kilogramo en los adultos y en los niños vamos a utilizar 20 miligramos kilogramo.
vamos a dividir estos en 2 dosis, ¿no? Cuando hablamos del niño, vamos a darle cada 4 horas. Cada 4 horas vamos a darle. Cada 4 horas. Y es decir, vamos a darle a la 1 de la tarde, luego vamos a dar a las 4 de la tarde. ¿Cómo vamos a prevenir? ¿No? Siempre nos preguntan los pacientes, ¿cómo yo puedo prevenir si es que tengo esquistosomiasis? ¿No? Hemos dicho, para eliminar a la esquistosomiasis, para no sufrir de esquistosomiasis, tenemos que luchar contra el caracol de agua dulce, en este caso, el caracol del género Biofalaria y de la especie glabrata, ¿no? Entonces, tenemos que erradicar. Si erradicamos a estos caracoles, entonces no sufrimos de esquistosomiasis. Los niños pueden estar bañándose en el agua, las mujeres pueden estar lavando sus ropas en el agua, pueden estar nadando en esos ríos, ¿no? Porque está libre de caracoles de agua dulce, ¿ya? Es importante también recalcarles que sufren o van a pensar en diagnosticar esquistosomiasis a los pacientes que se dedican a el sembrado la plantación de arroz, ¿no? Si vienen, por ejemplo, en Asia, en esas películas han visto, plantan o en China, ¿no? Los arroces plantan. Sin embargo, acá yo he visto que en Santa Cruz, ¿no? El arroz lo siembran, ¿no? Los granos lo van derramando en la tierra que está preparada, ¿ya? Entonces, cuando hay agua, ahí van a estar estos parásitos. También en estos últimos tiempos han ido aumentando estos juegos acuáticos o los baños vacacionales. ¿Por qué, no? En este caso, por ejemplo, hay ríos donde, o al borde de los ríos o ribera de los ríos, empiezan a construir cabañas y las mismas aguas del río lo ponen en la piscina, ¿no? Entonces, también eso puede ser otro factor, ¿no? Entonces, por eso es importante estudiar estas aguas si es que cuentan con eso. Si alguna vez ustedes diagnostican, entonces tienen que notificar y hacer estudios, ¿no? Para la prevención, ya que las consecuencias son graves, ¿no? Una vez que diagnostican al paciente, a veces como es dosis única, ¿y cuánto va a ser? Cuando le dicen, no, usted tiene esquistosomiasis, ¿y cuánto tiempo que tengo que tomar el tratamiento? Una sola vez. Ay, es tan grave, dice que va a ser las complicaciones y no lo toma el paciente, ¿no? Por eso es importante la supervisión del tratamiento también, ¿no? Algunas veces no quieren tomar medicamento porque piensan que son aditivas, ¿no? Entonces tienen mala información. Bueno, eso es todo en cuanto a la clase de esquistosomiasis. Ahora vamos a hablar de las filarias, ¿no?